Vamos a leer Mateo capítulo 13, verso 44. Estamos en el capítulo 13, donde se habla de las parábolas del reino. El verso 44 dice: además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, que encontrándolo un hombre lo esconde, y gozoso por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Imaginémonos por un momento que nos encontráramos algo que vale más que todo lo que tenemos. Estamos en un lugar normal, casual, haciendo cualquier actividad, y de repente nos encontramos algo que vale más que todo lo que tenemos. Es increíble porque en ese momento cambiaría nuestra vida totalmente. Jesús está usando en este pasaje una imagen para que nosotros podamos aprender una verdad que es eterna. Esa parábola no está hablando de riquezas materiales. Esa parábola no está hablando de prosperidad. No se trata tampoco del éxito que un ser humano pueda llegar a tener. Algunos tal vez se equivocan cuando leen esta parábola y piensan que el hombre que encuentra el tesoro es el protagonista de la historia. Tampoco. El centro de esta parábola es un tesoro. Es el tesoro, no es el hombre, es el tesoro que él encuentra. Ahora, la pregunta que nos podemos hacer leyendo el texto no es qué hizo ese hombre, sino qué tan valioso era entonces aquello que ese hombre encontró. Y por eso esta parábola, cuando uno la lee juicioso, pidiéndole al Señor que le muestre, esa parábola nos puede confrontar con una realidad que algunos pueden estar de acuerdo, otros no. Y es que todos los seres humanos, todos, vivimos una vida tratando de intercambiar esa vida por algo que le dé valor a esa vida. Unos la tratan de cambiar por dinero, por éxito, por placer, por reconocimiento, por religión. Pero solamente los que llegan a encontrarse con Cristo realmente descubren eso que vale tanto la pena como para perderlo todo. Cuando nos encontramos con Cristo, podemos pensar que tener a Cristo es mejor que tener cualquier cosa. Juan Calvino decía que el corazón humano es una fábrica perpetua de hacer ídolos. Todo el tiempo nosotros nos estamos haciendo un ídolo. Un tiempo puede ser que el ídolo de una persona sea estudiar para ser alguien importante, pero cuando llega a ser importante, su ídolo cambia y ahora ya es ser famoso y tener como los aplausos y todos los reflectores sobre sí, y luego cambia hacia el Dios del dinero, y luego cambia al ser el mismo su Dios. Por eso cuando leemos la parábola del tesoro escondido, esta parábola nos llama a nosotros a que abandonemos nuestros ídolos. ¿Cuáles son nuestros ídolos? Todo lo que usted considere que es valioso para usted es su ídolo. Entonces, cuando leemos esta parábola, estamos siendo llamados a abandonar nuestros ídolos y a abandonar todo lo que nosotros consideramos que es valioso para nosotros, y que abracemos a Cristo como nuestro tesoro supremo, como lo más valioso. Para una persona del común hoy puede ser más valioso su negocio, su empresa, su trabajo, su familia, sus hijos, su casa, más que Dios. Por eso cuando una persona se le está incendiando la casa, trata de sacar ¿qué? Todo lo que más pueda, ¿no? Aferrado a esos bienes materiales. Arriesga su vida, dice, no entre, que se puede quedar allá atrapado y se muere. No, yo tengo que sacar esto, ¿no? Porque el ser humano abraza y atesora mucho lo material, pero no corren así para salvar su alma de una eternidad sin Cristo. No corren así para aceptar al Señor.
Por eso en el capítulo 13 que hemos venido estudiando ya hace varios meses, encontramos las parábolas que se conocen como las parábolas del reino. Después de que el Señor Jesús había sido rechazado, Jesús empieza a revelar unos misterios a través de estas parábolas. Él empieza a cambiar la forma de dar su enseñanza, ¿cierto? Por eso esa enseñanza, cuando usted la lee, la encuentra después de que él le explica la parábola de la cizaña y antes de la perla de gran precio, porque ambas enseñan una misma verdad, y es el valor incomparable del reino de Dios. El valor incomparable del reino de Dios. Por eso, en la época antigua, en la época de Jesús y en esos tiempos tan antiguos, era muy común que las personas llegaran a esconder tesoros en los campos. Era común, ¿por qué? Porque como no existían los bancos modernos que hoy existen, lo que sí existía eran guerras, eran invasiones, pueblos que venían a saquear a otros pueblos más pequeños. Entonces las personas que tenían ciertos tesoros, sabiendo ese riesgo que se corría, los enterraban. ¿Para qué? Para proteger esas riquezas. Si llegaban a morir en ese proceso y no le habían contado a nadie, el tesoro se quedaba ahí, enterrado, escondido, hasta que algún día alguien, por alguna casualidad de la vida, se lo encontrara. Por eso, para los recipientes, para los receptores inmediatos del mensaje de Jesús, esa escena no era algo desconocido, era normal. Ellos sabían que eso sucedía. Entonces, la parábola o las parábolas del Señor enseñan una verdad principal, y es que a veces en muchas iglesias o algunas personas suelen caer en el error de alegorizar todo, alegorizar cada detalle. Por eso nosotros no podemos decir que entonces el campo representa, ese campo donde está escondido el tesoro no necesariamente está representando al mundo. Y ese tesoro no está representando a la iglesia, podríamos decirlo, no siempre. Y esa compra de ese campo que hace el hombre de la historia cuando va y vende todo lo que tiene, no quiere decir que lo podemos alegorizar diciendo que estamos comprando la salvación por buenas obras. Aquí el énfasis del pasaje del verso 44 es el valor supremo del reino de Dios revelado en Jesucristo, en la persona del Señor. Por eso el tema de hoy lo hemos llamado el tesoro escondido, el valor supremo de Cristo y su reino. El tesoro escondido, el valor supremo de Cristo y su reino. Y el primer punto es, el reino de Dios es un tesoro oculto para el mundo. Ese es el primer punto. El reino de Dios es un tesoro oculto para el mundo. El pasaje en el verso 44 inicia diciendo, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro que escondido en un campo. A esa palabra escondido tenemos que ponerle mucho cuidado. Es una palabra clave dentro del pasaje. Ahora, escondida no porque el reino no existiera, no porque el reino no sea real y no porque Dios sea inaccesible, sino porque el ser humano, debido al pecado, debido a su naturaleza caída, pues es incapaz de percibir su valor. Si el ser humano corriente pudiera percibir el valor del reino de Dios, aquí no habría espacio para tanta gente. No cabríamos. Por eso esta verdad aparece repetidamente en el capítulo 13. Muchos versos antes, Jesús estaba explicando en el verso 13 del capítulo 13 diciendo, porque viendo no ven y oyendo ¿qué? No oyen ni entienden. Él está diciendo esto porque el hombre natural, la persona que todavía no ha aceptado el evangelio, para esa persona es imposible percibir el valor del reino de Dios. Los fariseos veían los milagros de Jesús, vieron milagros de Jesús. ¿Escuchaban las enseñanzas de Jesús? Escuchaban las enseñanzas de Jesús. ¿Veían en Cristo las señales mesiánicas que habían dado los profetas del Antiguo Testamento? Sí las veían. Pero a pesar de que ellos
veían todas estas cosas, permanecían ciegos. Ellos todavía no podían reconocer al Cristo, al Rey, ni tampoco entendían el reino que Él les estaba presentando. ¿Sí me hago entender? A veces usted le está predicando a una persona, usted le está compartiendo el Evangelio, pero esa persona como que no entiende, como que se le hace imposible entender el por qué, el propósito, el para qué, el por qué tantas situaciones que pasan en esta vida. A estas personas en la época de Jesús, viendo señales, viendo las enseñanzas, viendo los milagros, viendo todo lo que de Cristo se había dicho en el Antiguo Testamento, todo lo que apuntaba a Él, no podían reconocerlo a Él como el Mesías. La gloria de Cristo estaba delante de ellos, pero ellos no podían apreciarla, no la lograban ver. Y aquí estamos frente a una verdad teológica profunda. La gloria de Cristo permanece escondida para el hombre natural. La gloria de Cristo permanece escondida para el hombre natural. Por eso Pablo escribe en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, verso 4, él dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, el Dios de este mundo, de este siglo, ¿quién es? El diablo. Y él ha cegado el entendimiento de estos incrédulos que creen en Dios, que creen que son buenas personas para ir al cielo. Pero ellos están cegados y no pueden ver el resplandor de la gloria del Señor, y por eso ellos no pueden aceptar al Señor, y por eso ellos no pueden ser obedientes al Señor, y por eso ellos no pueden darle valor al reino de Dios. Ellos le están dando valor ¿a qué? Al aquí y a la ahora, a lo que pueden conseguir, a sus negocios, a su trabajo, a su dinero. A eso es lo que ellos le dan valor. Le dan valor a vivir un fin de semana como este fin de semana con puente de viaje. Preparan un viaje con meses de anticipación a otro país, por ejemplo. Porque le están dando valor ¿a qué? A su experiencia, a su bienestar, a tener esparcimiento. ¿No es pecado? No, no es pecado. Pero es el énfasis de sus vidas, es el enfoque, es lo principal para ellos. Por eso para el incrédulo, su problema ante darle el valor al reino de Dios no tiene que ver con la falta de la evidencia del reino de Dios y de que existe, sino de su ceguera espiritual. Por eso esta parábola nos está enseñando aquí que el reino de Dios tiene un valor que es infinito. Al reino de Dios no se le puede dar un valor, no existe un valor, es infinito. Pero para el mundo permanece escondido porque los ojos del mundo están cerrados a la belleza de Cristo. Dice 1 Corintios capítulo 1, 23, 24, pero nosotros predicamos a Cristo ¿qué? Crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces este pasaje nos muestra un contraste entre dos grupos. Para uno, Cristo es el tropezadero y el locura. Para muchas personas ser cristiano, ir a la iglesia, ¿cierto? Sacarle un tiempo a Dios cada domingo, tal vez entre semanas, sacar tiempos para oración, tiempos para edificarse, eso es una bobada. Yo no voy a ir a un lugar a que me laven el cerebro, a que me saquen plata, ¿cierto? Yo no voy a ir a un lugar donde hay gente que es igual o peor de pecadora que yo. El evangelio es tropezadero para muchas personas, pero para otros, Cristo es el tesoro supremo. ¿Cuáles son los otros? Para los que han sido llamados, de cualquier etnia, de cualquier raza, de cualquier estrato social, de cualquier lugar del mundo, que han sido llamados, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Para ellos, Cristo es su tesoro supremo.
Para ellos es importante ir a la iglesia, para ellos es importante darle el primer lugar a Dios, para ellos es importante honrar a Dios, para ellos es importante vivir en obediencia para Dios. Para ellos no es locura, para ellos es lo normal. ¿O a usted le parece muy loco estar sentado aquí hoy? Esto es lo que Mateo nos está mostrando en el verso 44. Martín Lutero se refería a esto diciendo que el hombre natural tiene ojos, pero no ve, oídos, pero no oye, porque está muerto en sus delitos y pecados. Entonces muchos pueden estar sentados incluso en la iglesia domingo a domingo, leer la Biblia, escuchar sermones, aprenderse versículos de memoria, participar en actividades religiosas y todavía consideran más valioso el mundo que Cristo. Así muchas personas hoy. Segundo, el pecador no encuentra el tesoro por su propia sabiduría. El pecador no encuentra el tesoro por su propia sabiduría. Dice el verso 44, que encontrando un hombre lo esconde. Ah, no, mentiras. El cual un hombre halla. Sí. Aquí tenemos que ver algo interesante y es que aquí dice el cual un hombre halla, no está diciendo el cual un hombre estaba buscando, el cual un hombre estaba persiguiendo, el cual un hombre sabía que por ahí estaba y por eso lo compró el campo, no. Simplemente se lo encuentra. Ni el dueño del campo sabía que eso estaba ahí. Por eso esta parábola se conecta con la que sigue, que vamos a ver más adelante, que es la perla de gran precio, porque el énfasis está en algo que se llama iniciativa divina. Iniciativa divina. Romanos 3:11 dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Cierto? El hombre del tesoro escondido, él no anda buscando el tesoro, él no va buscando el tesoro, él no sabe que hay un tesoro escondido y que lo puede encontrar, no, él no está buscando eso. Hoy las personas no están buscando a Dios. Romanos dice que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. O sea que nadie llega a Cristo porque sea inteligente espiritualmente. Hay gente que tiene inteligencia musical, inteligencia espacial, se sabe guiar en todo lugar, tiene inteligencia matemática, pero no por inteligencia espiritual venimos a Cristo, no por iniciativa propia venimos a Cristo. No nos levantamos un día por la mañana diciendo, no, ya es hora de ir a la iglesia, voy a buscar al Señor, no. No llegamos a Cristo por mérito, no llegamos a Cristo por ser buenas personas, no llegamos a Cristo porque tengamos una superioridad moral a la de mi vecino, por ejemplo. Nosotros llegamos a Cristo solamente porque ocurre algo en nuestra vida, incluso no nos damos cuenta, y ese algo es que Dios interviene, es decir, es Dios quien toma la iniciativa de buscarnos, así ha sido siempre. Acuérdese de Moisés. Moisés cuando vio el monte, tenía inquietud de ir a ese monte, algo que empezó a crecer en él tenía que ir a ese monte, pero no era la iniciativa de él, fue Dios llamándolo. Pablo cuando iba a Damasco, él no iba a buscar a Cristo, él no se iba a encontrar con Jesús, fue Jesús el quien lo buscó y lo encontró en el camino. La mujer samaritana en el pozo no iba buscando a Jesús, fue Jesús el quien le habló a ella y le dio a entender quién era él. Saqueo cuando se sube en el árbol, el que miró a Saqueo fue Jesús y el que le dijo vamos a tu casa fue Jesús. La iniciativa siempre ha tomado Dios. En todos los casos siempre ha sido Dios el que ha tomado la iniciativa. Nunca va a ser el hombre no puede tomar esa iniciativa. Por eso Jesús dice en Juan capítulo 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pides al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Porque Él nos eligió a nosotros y no nosotros a Él.
Por eso cuando nosotros somos salvos, cuando hemos sido llamados, en ese momento está ocurriendo un milagro. Un milagro de la gracia soberana de Dios. Porque tal vez usted está en un lugar con más personas y usted que Dios eligió para salvar en ese momento. Ahí está ocurriendo un milagro. Charles Spurgeon decía, yo busqué al Señor, pero después descubrí que Él me había buscado primero. Siempre ha sido así. Si hoy usted logra ver la belleza del Señor, si hoy para usted el tesoro que es Cristo no está escondido, no se jacte pensando es que yo fui sensible y acepté el Evangelio y vine. No, porque se está vanagloriando usted. Usted no tiene ningún mérito para haber venido a Cristo y ver la belleza del Señor, sino que es más bien nos tenemos que gloriar en quién, en esa gracia divina soberana que nos abrió los ojos, que nos permitió venir al Señor. Tercero, el tesoro es Cristo mismo y todas las bendiciones de su reino. Y aquí llegamos al corazón de la parábola. ¿Qué representa el tesoro? ¿Qué representa el tesoro? Pues en última instancia lo que representa el tesoro es Cristo mismo. No existe un reino sin rey, no existe una salvación separada de Cristo, no existe eterna gloria separada de Cristo. Todo beneficio espiritual, toda bendición espiritual fluye o viene de la unión que tiene el creyente con Cristo. Nada viene por sí solo. Entonces Pablo declara en Colosenses capítulo 2, verso 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Entonces miren, Pablo está diciendo que el tesoro escondido es Cristo, porque él dice en quien, pero después dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros. Es decir, que si Cristo es el mismo tesoro, pero en él están escondidos todos los tesoros. Cristo es la bendición más grande y todo lo que podemos recibir está en Cristo, todo viene de él. Nada viene separado, nada viene por aparte. La salvación no está separada de Cristo. La gloria eterna a la que queremos llegar después de todo, del fin de los tiempos, no está separada de Cristo. Todo entonces converge en Cristo. En Cristo usted y yo encontramos el perdón, la justificación, la reconciliación, la adopción, la santificación, la vida eterna, la comunión con Dios, todo lo encontramos en Cristo. Por eso Pablo dice en Filipenses 3, ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Él no dijo por amor del cielo, por amor de los ángeles, no, él dice por amor de Cristo, porque Cristo es el verdadero tesoro. Cristo es el tesoro. Para muchos el tesoro que tienen es lo que hoy poseen aquí en esta tierra, eso es su tesoro. Hay gente que tiene un tesoro, tienen dinero y pueden tener dinero y cada vez tienen más dinero, pero no se lo quieren gastar, ¿cierto? No se lo quieren gastar, tratan de gastarlo más poquito porque ellos atesoran eso. Cuarto, quien ve el valor de Cristo está dispuesto a renunciar a todo. Quien ve el valor de Cristo está dispuesto a renunciar a todo. Dice que vende todo lo que tiene. Va y vende todo lo que tiene. Y esta es la evidencia de una conversión genuina. Esto no significa que compramos la salvación. La salvación es completamente gratuita, ¿cierto? Isaías 55:1 dice, a todos los sedientos venid a las aguas, y a los que no tienen dinero venid comprad y comed, venid comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Entonces la parábola del tesoro escondido es utilizando un lenguaje comercial para ilustrar una realidad espiritual. Cuando alguien viene a Cristo porque ve el valor que tiene el Señor, porque Dios le ha abierto los ojos, todo lo que esa persona tiene, todo lo que esa persona conoce, todo pierde importancia.
todo deja de ser valioso. Pablo abandonó el prestigio que tenía, ¿o no? Moisés abandonó su lugar en Egipto. Los apóstoles abandonaron su trabajo, sus redes, importante para ellos. Y los mártires que han existido a lo largo de la historia de la iglesia abandonaron incluso sus propias vidas, porque encontraron algo más importante, algo infinitamente superior, y ese algo es el valor del reino de Dios. Por eso cuando vemos este pasaje le encontramos aquí un llamado al arrepentimiento. Aquí sí es un llamado al arrepentimiento. Arrepentirse significa cambiar de mentalidad respecto a aquello que usted considera valioso. A veces vemos muchos famosos que dicen que se volvieron cristianos, y hay unos que de verdad dejan toda esa vida de fama para dedicarse al Señor y casi que se pierden del radar, casi que no los vuelven a ver, porque a un cristiano ya no lo quieren tener en esos círculos, y él tampoco quiere estar ya ahí, porque él quiere buscar otra cosa que él ya sabe que es más valiosa. Pero hay unos famosos que siguen siendo famosos, que siguen pasando, siguen saliendo en todos los programas, en todas las cosas, porque ellos todavía no han dejado eso. Y se quedan allí con el argumento, con el pretexto de que ellos van a utilizar lo que están recibiendo del Señor para comunicarlo a todas esas personas, pero eso es falso. Pablo no siguió siendo lo que hacía antes después de que conoció al Señor. Él después fue perseguido. Él tuvo que asumir las consecuencias de haber seguido a Cristo. Por eso cuando nosotros cambiamos de mente, de forma de pensar respecto a todo eso que usted y yo consideramos valioso, ya no, la gente no nos va a ver con los mismos ojos. Antes usted amaba el pecado, antes usted amaba el mundo, antes usted amaba el yo, ¿cierto? Y ahora, como hemos encontrado algo que vale muchísimo más, algo que es superior, que es Cristo, como decía John Owen, el corazón solo expulsa un amor mediante un amor superior. Nosotros amamos al Señor ahora porque Él nos amó primero. Por eso ya la fama, ese grupo de amigos que antes teníamos, esas actividades que antes hacíamos, ya no nos hacen falta. Por eso la santidad cristiana nace en el corazón de un creyente cuando Cristo se vuelve más hermoso que el pecado. Si una persona que dice ser cristiana todavía vive una vida igual a su pasado, es porque Cristo todavía no es más hermoso que el pecado. Todavía el pecado tiene un lugar importante en su vida. Quinto, el gozo en Cristo es la fuerza del verdadero discipulado. El gozo en Cristo es la fuerza del verdadero discipulado. Dice el pasaje, después de que encontrándolo un hombre lo esconde y gozoso por ello. Esa frase o esa expresión gozoso por ello es una expresión que nosotros podemos ver como que él dijo, bueno, aquí encontré algo que vale más que todo lo que yo tengo. Ahorita me voy a vender todo, me toca venderlo todo. Él no se va triste porque va a vender todo. Él no se va llorando porque va a venderlo todo. Ahí no dice que él se va a vender todo obligado o que se va llorando a venderlo todo. No, él dice que lo hace ¿con qué? Con gozo, con alegría. Él dice, no, ya con esto yo ya no necesito nada de lo que yo tengo. Todo lo que yo tengo lo puedo vender, lo puedo dar barato, voy a salir de todo eso, porque lo que encontré es mucho más valioso. Sabe que lo que ha encontrado es mucho más valioso. Por eso el Evangelio no consiste simplemente en dejar cosas que yo practicaba en el pasado. Muchas personas se niegan a responder positivamente al Evangelio porque ven lo que parece que van a perder. No, es que yo ahorita que sea cristiano, ya no puedo seguir tomando, yo tengo 3 noviecitas, ya no me toca que dejarlas, me gusta hacer esto, me gusta hacer aquello, me gusta ir allá, no, ya, tantas cosas. Entonces ven eso que aparentemente van a perder y rechazan lo que realmente van a ganar y que eso es mucho más valioso, es infinitamente mejor.
Pero el creyente que realmente entiende que lo que ha encontrado es un tesoro, no le va a pesar tener que dejar las actividades que antes hacía, compartir con gente que ya no es buena para él, hacer cosas que ya no son buenas para él y que ofenden al Señor. Cuando usted lea Hebreos 11, ahí se muestra creyentes perdiendo riquezas, hogares, reputación. Sin embargo, ellos continúan adelante. ¿Por qué? Porque contemplaban una herencia superior. Hebreos capítulo 12, verso 2 dice, o ahí está mostrando al Señor, porque hasta el Señor es ejemplo de esto. Dice en Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hasta Cristo mismo, con gozo, aceptó la cruz, aceptó el sufrimiento, aceptó el dolor. ¿Por qué? Porque había algo superior, y era estar sentado a la diestra del trono de Dios. Así que usted sea un cristiano alegre no depende de sus circunstancias. Depende de que usted de verdad posea a Cristo en su corazón. En estos días vamos a ver a muchos cristianos contentos y otros tristes. Pero porque han descansado su fe, han puesto su fe en lo que vaya a suceder, en las circunstancias. Puede que el mundo esté patas arriba, en guerra, problemas económicos, subió el dólar o bajó el dólar, la gasolina se puso costosa, la comida está más cara, la inflación aumentó, pero es que mi vida no depende de eso, pareciera, pero no. Mi confianza tiene que estar puesta ¿en quién? En Cristo. Yo ya tengo a Cristo, no importa nada más, lo demás no vale. Jonathan Edwards dice, Dios es glorioso no solamente cuando es conocido, sino cuando es disfrutado. Usted tiene que disfrutar conocer a Cristo, usted tiene que disfrutar tener a Dios en su corazón, usted tiene que disfrutar saber que usted es hijo de Dios y que usted va a tener una eternidad con Cristo. Eso lo tiene que usted sentirse que disfruta a Dios. Nosotros no podemos ser creyentes aburridos. No, es que yo soy aburrido porque yo soy cristiano. Yo disfruto ser cristiano. Yo disfruto leer la escritura, yo disfruto la oración, yo disfruto ir a la iglesia porque sé que eso es más valioso que cualquier otra actividad que yo pueda hacer. El hombre de esta parábola disfruta ese tesoro y el creyente tiene que disfrutar a Cristo. Nosotros tenemos que disfrutar a Cristo. Así que la parábola termina, digamos que abruptamente, porque dice que compra aquel campo. Ahí termina la parábola. Después no nos dice qué pasó con el tipo. Si finalmente sacó el tesoro, se lo llevó, se fue a otra parte, construyó algo allí. No, ahí no nos dice nada qué pasó con él. Simplemente que compró aquel campo. Aquí Jesús, terminando en esa parábola, Él quiere que nosotros pensemos en nosotros, no en lo que pasó con esa persona de la historia. Él quiere que pensemos en nosotros. Por eso la pregunta que nos tenemos que hacer cuando terminamos el verso 44 no es, venga, ¿y qué pasó con la persona? ¿Qué pasó ahí? Cuénteme al final, ¿qué sucedió con él? Porque cuando leemos una historia queremos llegar al final. Cuando nos dejan una historia como a medias, quedamos como aburridos, porque bueno, ¿y qué pasó con ese hombre, con el tesoro? ¿Al fin qué pasó? No, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué haríamos nosotros con el tesoro? Porque la palabra es para nosotros. Tal vez ya llevamos muchos años yendo a la iglesia, muchos años siendo cristianos, muchos años donde hemos aprendido mucha doctrina, aprendiéndonos versículos de memoria, canciones, ¿cierto? Pero tenemos que evaluar si todavía amamos más al pecado que amamos a Cristo. Si todavía disfrutamos más el pecado que disfrutar a Cristo. Eso es lo que nos tenemos que preguntar. ¿Estamos más cómodos en nuestro mundo de pecados, siendo cristianos mediocres? ¿O estamos buscando a Cristo y a todo lo que eso implica? Porque si todavía vivimos en la comodidad de un evangelio light, mediocre, pues no hemos visto todavía el tesoro.
No hemos visto el tesoro todavía, no lo hemos encontrado. Porque cuando alguien realmente encuentra el tesoro, verdaderamente está viendo la gloria del Salvador. Y cuando usted puede ver verdaderamente la gloria del Salvador, ocurre algo sobrenatural en nuestras vidas. Se caen todos esos ídolos, se cae ese orgullo, la autosuficiencia cae, el pecado pierde su atractivo, Cristo se vuelve precioso para nuestras vidas. Nosotros ya no queremos algo diferente. Si usted todavía cuando pasa por un estanco la boca le hace agua, entonces usted todavía, el pecado no ha perdido ese atractivo en su vida. Si usted pasa por un par de personas que usted conoce que están hablando y usted, cuente qué es lo que pasó. El chisme todavía no se ha caído en su vida. Cuando todavía no somos capaces de pedir perdón o de perdonar, el orgullo todavía no se ha ido de nuestras vidas. Entonces por eso tenemos que evaluar si estamos viendo la gloria del Salvador o todavía estamos viendo el pecado que todavía de pronto se niega a irse en nosotros. Cuando nosotros no lo dejamos ir, lo tenemos todavía agarrado. No nos dice en el final de la parábola, pero imaginémonos qué pasó con ese hombre después. Inventémonos el final nosotros. Quizá la familia, los amigos, los conocidos, que se dieron cuenta que de repente llegó, que vendiendo la casa, y que vendiendo el carro, y que vendiendo los muebles, y que vendiendo todo, porque usted hizo cuando una persona se va del país, le sale una oportunidad de oro en otro país, agarra a vender todo y a regalarlo, y la gente dice, ¿se volvió loco o qué? ¿Qué habrán dicho la familia y los amigos de este hombre? Usted es un insensato, ¿cómo de repente va a vender todo? ¿Cierto? Está perdiéndole plata a las cosas porque las está vendiendo baratas con tal de salir de ellas. Algunas las está regalando. Tal vez la familia, los amigos cuestionaron esa decisión que él tomó. Y a pesar de todo eso, tal vez ese hombre todos los días se levantaba por la mañana pensando, sabiendo, convencido de que ahorita él tenía un tesoro inigualable y que todas esas cosas que la gente cuestionó que hubiera salido de ellas, para él ahorita eso era pequeñeces que comparado con lo que ahorita él tenía, no eran nada. Tal vez así va a ser en el día final, el día del juicio final. Cuando usted y yo estemos delante del trono de Cristo, cuando estemos en ese tribunal, si usted fue un creyente a carta cabal, usted no va a lamentar haber abandonado el pecado. Usted no va a lamentar haberse aislado de las personas que tal vez la iban a seguir llevándose por el camino del pecado. Tal vez usted no va a lamentar haber dejado ese trabajo o esa persona que lo alejaba de Dios. Tal vez nadie va a lamentar haber abandonado el mundo. Nadie va a lamentar haber entregado su vida por el Salvador. Si una persona hoy tuvo que morir por Cristo, esa persona el día del juicio final, ese día esa persona no se va a lamentar por eso. La única tragedia que sí puede vivir una persona ese día es descubrir, y ya va a ser demasiado tarde, que rechazó un tesoro de valor infinito por placeres pasajeros. Hoy muchas personas están rechazando un tesoro de valor infinito por el aquí y el ahora, por la plata que van a disfrutar 20, 30, 40 años, por lo material que van a tener aquí, que al final cuando esas personas se mueran, eso lo va a seguir disfrutando otro. Por eso el llamado que nos hace el Señor a través de este pasaje es claro: arrepiéntase, abandone esos falsos tesoros, esos ídolos que usted tiene, vuelva sus ojos al Señor, porque el reino de los cielos vale más que todo lo que usted tiene hoy. A veces vemos personas que tienen millones de dólares en el banco, que se compran los carros más lujosos,
las casas más lujosas. Y uno dice, yo quisiera tener la posibilidad de comprarme ese jet privado que esa persona se compró, que sé cómo se sentirá tener un jet privado y viajar a cualquier país del mundo a la hora que yo quiera porque tengo el dinero y tengo todo. Y eso puede ser una experiencia chévere, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si eso solamente era aquí y el ahora y la eternidad va a estar en el infierno? La persona que encuentra a Cristo no pierde nada verdaderamente valioso en esta tierra, no pierde nada. Pero el que pierde a Cristo, aunque gane el mundo, aunque tenga jet privado, aunque tenga millones en el banco, aunque tenga fama, reconocimiento y tenga el mundo entero a sus pies, esa persona lo pierde todo, todo, absolutamente todo. ¿Amén? Vamos a orar.